Hola, bienvenidos a tu podcast Culture Centric. Soy Rolando Pierre, vicepresidente de operaciones para Fidelis de la República Dominicana y también en Puerto Rico. Te quiero dar las gracias por estar ahí. Este es nuestro cuarto episodio. Espero que hayas tenido un excelente día de acción de gracias, que hayas comido muchísimo pavo y también que estés pensando en cómo vamos a ir perdiendo esas libritas para aprovechar el cerdo el 24 de diciembre, el lechón, el día de Nochebuena. Y estamos acá en el Trip by Wyndham de Isla Verde. La realidad es que acá nos sentimos como en casa. Cuando quieras excelente servicio, unas excelentes habitaciones, un excelente lugar en Puerto Rico, pues Trip by Wyndham aquí en Isla Verde. En nuestro tercer capítulo de Culture Centric, pues hablábamos de las organizaciones inteligentes versus las organizaciones saludables. Y decíamos que las organizaciones saludables son aquellas organizaciones que ponen al humano en el centro de su estrategia organizacional. Son estas organizaciones cuya comunicación, cuya alineación en las conductas y alineación en todo el propósito organizacional, pues tiene al humano en el centro. Y las organizaciones inteligentes definimos aquellas como las que están orientadas 100% a la parte estratégica, a la parte táctica, a los números. Obviamente el humano tiene una importancia en todo lo que hacemos, pero en estas organizaciones hay un montón de confusión, un montón de burocracia, y algo que hablábamos en nuestro capítulo anterior era la diferencia, ¿verdad? O la existencia de una línea aérea como Southwest Airlines, que fue fundada en la década del 70, 1971, y es la línea aérea más rentable del mundo, ¿verdad? Una línea aérea que es de bajo costo, pero es la más rentable del mundo. Nunca ha tenido que ser salvada financieramente hablando como otras líneas aéreas grandes que se consideran líneas aéreas inteligentes. Y decíamos que Southwest Airlines tenía como cultura, o tiene como cultura organizacional, el humano al centro. Tiene el proceso pensado en el humano, el servicio al cliente de calidad. Y decía yo en el capítulo anterior que si quisiéramos viajar primera clase en Southwest Airlines, pues la persona que te atiende en el counter te diría, todos son para nosotros first class, y te dan ese tratamiento de primera clase. Otra cosa, Southwest Airlines no necesariamente va a contratar al técnico al más preparado. Ahora, todo el mundo hará lo que tiene que hacer cuando es contratado, en términos de que si necesito un piloto, no es el mejor piloto desde el punto de vista técnico, es el mejor piloto, pero también que tenga unas cualidades humanas, que sea una persona humilde, porque en Southwest Airlines todo el mundo hace de todo. Entonces, empezamos a hablar de Southwest Airlines, hablamos también de los 4 elementos, ¿verdad?, que son fundamentales para las organizaciones saludables. Y decíamos que en las organizaciones saludables el liderazgo estaba orientado en términos de las conductas que se esperan para toda la organización. Todos deben seguir un set de conductas, que el equipo ejecutivo estaba también alineado en términos intelectuales y que también había una comunicación clara en este tipo de organizaciones, y la parte de que había suficiente o hay suficiente estructura para que la organización funcione, pero sobre todas las cosas sin burocracia. En nuestro capítulo anterior pues vimos las 2 primeras, que era la alineación, o fue la alineación, ¿verdad?, en términos de las conductas, y la alineación intelectual. Hoy vamos a hablar de la comunicación clara y también vamos a hablar de qué significa tener suficiente estructura dentro de la organización. Pues hay un autor que se llama Aaron Deegan, que fue quien escribió el libro Brave New Work, que nos habla del canvas operativo. Y el canvas operativo, para Deegan, de aquellas organizaciones saludables, pues habla que las organizaciones saludables tienen un propósito bien claro. La autoridad sabe cómo delegar la estructura, y vamos a volver aquí en un momento determinado porque es de lo que vamos a hablar hoy. La estructura es una estructura adecuada. Estamos hablando de una organización cuya estrategia es conocida por todos, los recursos están bien distribuidos, la innovación, esa parte intelectual, todos están alineados en términos de la innovación, el flujo del trabajo, todos sabemos
hacia dónde debemos ir. Las reuniones, que mucha gente odia las reuniones, pues en las organizaciones saludables, en este canvas operativo, pues tenemos reuniones, ¿verdad?, por tiers, con propósito, con tiempos determinados, donde las personas llegan preparadas. Luego tenemos la afiliación, el dominio que existe dentro de la organización a partir de los clientes y la remuneración. Entonces, como ustedes pueden ver, la información fluye de una manera correcta y la estructura es suficiente donde no hay una burocracia que impacta el día a día. Aaron Deegan también nos habla del costo de la burocracia, en billones de dólares en los Estados Unidos. Y de esto, pues, las organizaciones saludables se han deshecho de esta burocracia que tanto, pues, cuesta a las organizaciones en los procesos de toma de decisión. Otra organización mega saludable, ¿verdad?, es Chick-fil-A. De repente yo preguntaría a ustedes, miren, ¿cuál es el fast food restaurant número 1 del mundo? Y quizás alguien me diría McDonald's o el que más vende, Burger King o Wendy's, pero la realidad es que es Chick-fil-A. Y Chick-fil-A pues tiene una cultura, ¿verdad?, que tiene al humano al centro, pero tiene también un set de valores cristianos. Y Chick-fil-A cierra el día donde todos los demás restaurantes pues quieren estar abiertos, porque son los días donde las personas pues salen a comer en familia, que es el domingo. Y quién diría que a nivel de los Estados Unidos y donde está Chick-fil-A, en los países donde está, pues en algunos países fuera de Estados Unidos, pues cerrar un domingo pues se ve como una locura, pero al final del día la misión, el propósito, la filosofía, la autoridad, la estrategia está tan clara en Chick-fil-A que cerrar el domingo pues no solamente para ellos es el cumplir con un propósito, ¿verdad?, cristiano, el cual siguen, sino también permitir que sus colaboradores tengan ese tiempo para sus familias. Entonces, vemos cómo las organizaciones saludables, pues, desde el punto de vista de la estrategia y desde la estrategia, pues, van pensando en cómo aportar a los diferentes grupos dentro de la organización, teniendo en cuenta esa parte, ¿verdad?, de la afiliación, del dominio, de la estrategia, de la remuneración, del propósito, la estructura y la información. En las organizaciones saludables la información fluye. Y si volvemos un paso atrás en términos de nuestro capítulo número 1 y 2, cuando vimos los elementos fundamentales de la cultura, pues uno de esos 6 elementos es la parte de que tenemos que ser organizaciones con una cultura de clara comunicación y donde los colaboradores saben exactamente en qué pie están parados. O sea que al final del día las organizaciones saludables se diferencian de las organizaciones que son inteligentes en el propósito y las personas, y no ver a las personas solamente como un número, sino ver a las personas como un todo y obviamente colocarlos a ellos en el centro de la cultura organizacional. Con esto les dejo, estoy muy feliz porque están acá conmigo. Por favor, comenta, dale like. Si no te gusta, me escribes por DM y entonces hablamos, pero comparte este podcast y déjame saber qué te pareció. Nos vemos en un próximo capítulo de Culture Centric.